Hola gente guapa y linda, aquí estamos otro día para continuar con las aventuras de Ed y sus amigos. Espero que os guste esta parte. Y muchas gracias por suscribiros y los pulgares arriba, suben mucho la moral. Y sin más dilación empecemos. Capítulo 76. Sobreviviendo al invierno, 9. Hay un dicho que dice que para ver la verdadera naturaleza de una persona, debes darle poder. Tanya había vivido su vida estando de acuerdo con ese dicho cientos de veces. Hasta que Arwen Rostyler, la hija mayor, fue la heredera de la familia, la mansión Rostyler siempre fue un lugar de paz. Todos en la mansión observaron el liderazgo de Arwen ya que ella era la próxima cabeza de familia, pero ella no permaneció ni arrogante ni intimidada. No perdió nada de su noble elegancia, aparentemente imperturbable por la minúscula cantidad de poder que tenía en sus manos, concentrándose solo en perfeccionarse. En ella se podía ver la esencia de la gracia que no se deja llevar por un poder trivial. Bajo el brillo abrumador de Arwen, que parecía perfecto en todos los sentidos, vivía Ed Rostyler, quien era solo el segundo hijo de la mansión. Hasta ese momento, no parecía nada fuera de lo común. Pero después de la muerte de Arwen Rostyler, Ed, como heredero, reinó sobre la mansión Rostyler. El tipo de persona que resultó ser, un tirano que, con ese poquito de poder de sucesor, actuaba como si el mundo entero le perteneciera. Este era el verdadero Ed Rostyler que vio Tanya. Qué desesperante era que un hombre que podía ser tan corrompido por una pizca de poder fuera el heredero responsable de la familia. Ella no podía simplemente dejarlo así. Por eso Tanya tuvo que derribar a Ed. Para hacer valer su voluntad, tuvo que impedir por todos los medios que Ed se convirtiera en el cabeza de familia. Debería matarlo. Si resolver todo con una sola puñalada fuera posible, no habría agonizado tanto. El peso del título de heredero de la familia Rostyler era inmenso. Clavar una daga en el pecho de Ed también garantizaría la muerte de Tanya, un hecho claro para cualquiera, y además, Tanya era entonces solo una joven que apenas había comenzado a despertar a sus poderes mágicos. Era demasiado esperar que una chica tan joven con una daga recién empuñada apuñalara con valentía o planeara astutamente la muerte de alguien sin que nadie lo supiera. Semejantes expectativas no eran razonables. Al final, solo había un camino establecido ante Tanya. Acechando en las sombras oscuras, apretó los dientes, entrenándose, esperando el momento adecuado. Pasó las noches estudiando, practicando diligentemente la etiqueta y perfeccionando su magia, aguantando pacientemente hasta que amaneció. Ed no puso un dedo sobre Tanya, su hermana que compartía su sangre. Pero qué clase de vida era esa para Tanya, que tuvo que pasar sus años bajo el control de un hombre tan lamentable. Ella reprimió su ira y desempeñó el papel de hermana dócil. Ella persistió en medio de la gente sufrida de la mansión, simpatizando con sus súplicas pero viviendo como un ser impotente incapaz de resolver sus problemas. Hablaba a menudo de su noble linaje, pero nunca alzaba la voz para afirmarlo. Soplo. Al final de un largo día, Tanya, enterrada en su cama en la habitación privada de Opelius Hall, respiró hondo. Tantas cosas habían pasado en un solo día. La cantidad de cosas desconocidas era igualmente enorme. Sin embargo, aún quedaban más tareas por delante. Había vivido la mitad de su vida bajo el gobierno opresivo de un hermano parecido a un déspota. ¿Qué valor había encontrado en su vida, refinándose como la posible próxima cabeza de familia?, se preguntarán algunos. En voz baja, Tanya respondía. Sobreviví, fingiendo estar muerto. No tenía dudas de que llegaría su oportunidad. Con Ed expulsado, todo lo que quedaba era demostrar su valía. Para Tanya, la próxima elección de presidente del Consejo Estudiantil parecía la oportunidad de su vida. Pero antes de eso, debo obtener buenos resultados en los exámenes de asignación de clases. La asamblea es dentro de 3 días, en la entrada del Monte Orun. Necesito prepararme. Sus palabras se apagaron cuando rápidamente sucumbió al sueño, abrumada por la fatiga. Era un sueño profundo que no había experimentado en mucho tiempo. Por favor, preséntame una mano. Para la jefa de limpieza Bell, sus conexiones fuera de Opelius Hall fueron muy valiosas. La mayoría de ellos eran personas que conocía desde sus días como sirvienta senior, por lo que era cómodo tratar con ellos, y para Bell, que rara vez se aventuraba fuera de Opelius Hall, eran importantes fuentes de información externa.
Entre ellos, Anis, la amiga más cercana de Jenica, era una de las visitas bienvenidas que a menudo la buscaban. Sus visitas eran principalmente para intercambiar opiniones sobre la vida amorosa de Jenica. Como Belle era la doncella de Jenica durante su estancia en Opelius Hall, la conocía bien y, con su aguda vista, podía comprender rápidamente la esencia de las relaciones interpersonales. Belle esperaba escuchar algún progreso entre Jenica y Ed cuando Anis la visitara esta vez. Por más curiosa que pueda ser cualquier humana, Belle era toda oídos, lista para escuchar, especialmente porque Anis había acudido a ella en busca de consejo tan activamente, debía haber sido algo significativo. Si es posible, alguien guapo, alto y talentoso sería agradable. Con determinación casual, Anis habló como si Jenica ni siquiera le importara. Tan repentino, ¿qué quieres decir? Belle, has estado trabajando en Opelius Hall durante mucho tiempo, así que debes conocer a muchos estudiantes varones destacados sin amantes, ¿verdad? No puedo revelar detalles personales sobre los estudiantes. Está bien. Solo preséntame a un buen chico, eso es todo. Era temprano en la mañana en el jardín de rosas de Opelius Hall. Belle estaba allí, ordenando las ramas de rosas que habían crecido en los pasillos, para evitar que las espinas pincharan a los nuevos estudiantes. Anis parecía particularmente cansada, como si hubiera perdido el sueño, pero eso no era inusual. Siempre estuvo cargada con múltiples responsabilidades, compaginando varias tareas de becas con su trabajo académico y gestionando únicamente la sala de investigación de la profesora Claire como asistente principal. Una persona promedio con habilidades ordinarias de organización y gestión del tiempo no podría manejar tal carga de trabajo. Pero, señorita Anis, me sorprende. No habría pensado que te preocuparías por cuestiones de amor. Tengo todo el derecho a experimentar el amor. Incluso si es un poco molesto, todavía quiero a alguien alto, alguien que se pueda ver que es bien educado a primera vista. No eres el tipo de persona que conoce hombres tan descuidadamente, ¿verdad? O incluso tienes alguna experiencia en el amor. Me disculpo. No quise decir nada con eso. Belle, inusualmente, se equivocó. Era algo poco común, tal vez una vez al año. Incluso Belle estaba nerviosa en medio de su propia confusión. Siempre has estado muy ocupada, siempre haciendo todo lo posible para cuidarte. Naturalmente, asumí que el romance no estaba en tu agenda. ¿Cómo? Como el joven maestro Ed, que pronto cumplirá tercer año. Ustedes dos comparten algunas similitudes asombrosas. Ejem. Anis agarró torpemente su barbilla, girando su mirada hacia un lado con una mirada vacilante que no le sentó bien. Ed Rostyler, de quien más sino del hombre del que Jenica Fallobover estaba perdidamente enamorada. Y Anis, la mejor amiga de confianza de Jenica sin lugar a dudas. Ese gráfico de relación ya estaba claramente trazado en la mente de Bella. Belle intentó cautelosamente con Anis, rápidamente captando los matices. Tal vez. La mirada de Anis se desvió hacia las rosas, extrañamente evasiva sin razón aparente. Belle involuntariamente contuvo la respiración por un momento. De todos modos, eres tan astuta, Belle, que no me molestaré en ocultarlo. Sí, es exactamente como piensas. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, es una historia bastante divertida. Ese hombre tenía bastante mala reputación, ¿sabes? Es notoriamente conocido por sus relaciones con las mujeres. Si bien escuché que la mayoría de ellos eran solo rumores, pensé que debería comprobarlo por mí mismo. Entonces, ¿qué? Bueno, involucrarse así, pasan cosas, y hasta ahí se fue. Más en común de lo esperado, conversaciones que encajan, un hombre con cierta solidez. Simplemente fue así. A mitad de camino, Anis murmuró, apagándose, girando la cabeza mientras dejaba que sus palabras desaparecieran en el aire. Sin embargo, para Bella, sus agudos ojos captaron rápidamente el sonrojo en sus orejas. ¿Qué tipo de gran evento fue este? Belle quedó atónita, apenas manteniendo sus sentidos. No hay necesidad de ocultarlo. Soy consciente de mí mismo. No caigo en el autoengaño ni en intentos inútiles de ocultar mis sentimientos. Así que eventualmente con el maestro Ed tú. Bien, lo admito refrescantemente.
Sentí cierta atracción hacia él como hombre. Eso es posible, ¿verdad? Yo soy una mujer. Ahora que las cosas han llegado a este punto, lo admitiré y planificaré en consecuencia. Bien. Las grandes habilidades de resolución de problemas, la capacidad de resolución y el impulso de Anis fueron muy encomiables. Pero el amor entre personas no es algo que pueda abordarse tan directamente como otras tareas. Sin embargo, no era asunto de Anis. Para ella, era más fácil lidiar con las cosas claras y secas. Hermoso. Jenica es una querida amiga que significa mucho para mí. En todo caso, estas son buenas noticias. Si un hombre de verdadera sustancia puede atraerme, significa que Jenica realmente encontró la pareja adecuada. ¿Qué otro motivo de celebración podría haber? Señorita Anis. Si soluciono rápidamente mis propios sentimientos, entonces ya no habrá motivo de preocupación. Es una suerte que me di cuenta temprano. Después de todo, las emociones son parte de las interacciones químicas de la mente, ¿verdad? Si los considera un tumor maligno, es una suerte. Lo descubrí temprano. Es una suerte que tenga la costumbre de cosificarme y adoptar un punto de vista objetivo, razonó Anis. Al expresar esto, Anis respiró hondo y se sentó en silencio en la glorieta del jardín de rosas. Incluso sin hacer mucho, parecía cansada, lo que Bell vio como bastante preocupante. He reconocido el problema y tengo una idea para una solución. Ahora bien, si el tratamiento va bien, todo estará arreglado. Hubiera sido peor si se hubiera descubierto demasiado tarde para gestionarlo. Considere el estado en el que se encuentra. Qué terrible es. El hecho de que se haya descubierto tan temprano es verdaderamente motivo de celebración. Incluso llamarlo tratamiento es un poco. Después de todo, la vida es una serie de conexiones, e incluso para un hombre, no es como si solo hubiera un hombre en el mundo. Simplemente conoce una nueva conexión y enamórate como es debido, ¿verdad? Haces que parezca tan fácil. Incluso los asuntos que parecen complicados se vuelven simples una vez que se sistematizan, ¿no crees? Anis coloca el paquete de documentos que sostenía sobre la mesa de la glorieta con un ruido sordo y luego rápidamente comienza a escribir algo con su pluma. Bell levanta disimuladamente la cabeza para echar un vistazo al papeleo. A través del espacio retorcido, la página inferior revela todo tipo de mapas mentales sobre Ed Rostyler, con varias estrategias e impresiones para el manejo futuro. Hay muchas partes tachadas y secciones demasiado detalladas, lo que sugiere que se puso un esfuerzo considerable en ello. Aunque parece relajada por fuera, está librando una guerra en su mente. En cualquier caso, la atracción se puede cubrir con una atracción aún mayor. Conocer a un hombre mejor y más sano, tener una encantadora historia de amor a mi manera y todo se resuelve bien, ¿verdad? Ahora, si tan solo pudiéramos encontrar un hombre que lo reemplace y comenzar a difundir el rumor de que somos amantes. Tengo dos opiniones que me gustaría compartir. No es propio de Bell interrumpir a Anis, pero se detiene a mitad de la frase y Anis se tensa, escuchando atentamente. En primer lugar, pedir que le presenten a un hombre sustituto. Es una gran ofensa para la persona en cuestión. Al menos no puedo concertar una reunión con alguien de esa manera. Su capacidad para dar su opinión directa sin ofender es la razón por la que la llaman sirvienta veterana. No importa cuán alto sea la señorita Anis, nunca ha habido casos en los que haya faltado tanta consideración hacia los demás. E incluso si está buscando nuevas conexiones, no es necesario sellar apresuradamente el estado de una relación. Me parece, la señorita Anis está actuando de manera bastante desesperada. Podría ser que la señorita Jenica haya notado el afecto de la señorita Anis. Anis jadea y respira profundamente. Si es así, eso explica por qué te apresuras a crear un romance para ti. La percepción de Bell es algo de lo que Anis es muy consciente, razón por la cual a menudo buscaba a Bell para hablar sobre la vida amorosa de Jenica sin dudarlo. Probablemente Anis nunca imaginó que esa aguda percepción se volvía contra ella misma. De todos modos, mi corazón ya pertenece a otra parte. La forma más limpia de demostrar que la inocencia es encontrar un nuevo amante. Señorita Anis. Usted realmente valora a la señorita Jenica, ¿no? Antes que sus propios sentimientos, Anis tiene más miedo de que Jenica salga lastimada, por lo que rápidamente se propone encontrar una solución.
Ante las palabras de Anis, Bell duda por un momento, pero luego sonríe con confianza como para presumir. Este tipo de embalaje hace que parezca más plausible, ¿no? Anis luego se aclara la garganta un par de veces y continúa. Por grandioso que parezca, creo que, en última instancia, las emociones humanas no son más que conjuntos de reacciones orgánicas que pueden ajustarse. No es una consideración tan grande como esa. Todavía es temprano, así que podemos adaptarnos lentamente. Conoce a la señorita Jenica. Ignorando todas las palabras de Anis, la cortante pregunta de Bell silencia a Anis nuevamente. Luego admite lentamente, como en confesión. Sí. Pasé por el salón de profesores anteayer. No nos saludamos y nos separamos. Algo estaba incómodo entre nosotros. Ella parecía triste. Veo. Y la próxima semana tengo que supervisar las tareas de clase con Ed. No sé cómo lo enfrentaré. Después de hablar, Anis baja la cabeza, sin palabras. Bell suspira profundamente, apoya la barbilla en la mano y cae en la contemplación. En un rincón del jardín de rosas, donde los gorriones cantan al sol de la mañana, transcurre un largo rato en silencio. Puede que no sea tan grave como crees. Incluso podría tener un efecto positivo. Por fin, Bell ofrece una conclusión inesperada. Disculpe. Si piensas en la señorita Jenica. Ella no puede permanecer para siempre como un lienzo inmaculado. Bell reflexiona hasta que encuentra una manera de concluir la conversación sin lastimar a nadie. Hay una persona que podría convertirse en un dolor de cabeza aún mayor, pero por ahora, no hay forma de evitarlo. Bell envía mentalmente una profunda oración de disculpa a Ed. Usted sabe tan bien como yo, señorita Anis, que la señorita Jenica siempre es amable y sincera con los demás. Si bien eso es ciertamente algo bueno. Las personas a veces se derrumban mucho más fácilmente de lo esperado si no disipan las emociones negativas. Bell se sienta junto a Anis y continúa lentamente. Quizás podría ser una buena oportunidad para la señorita Jenica. Enfadarse, hablar de lo que no le gusta, quejarse. Puede resultar difícil al principio, pero liberar las emociones de esa manera puede resultar sorprendentemente útil. En realidad. Además, los celos son una de las emociones que mejor estimula este tipo de respuestas. Dado que la señorita Jenica es verdaderamente altruista, es probable que tenga poca experiencia en albergar celos profundos hacia los demás. Y sentirse confundida por esos sentimientos ciertamente podría debilitar su corazón. Ella tendrá que luchar bastante. No era eso exactamente lo que preocupaba a Anis. Antes de que Anis pudiera señalar que no se ha resuelto nada, Bell se le adelanta. No fue el problema inicialmente que la señorita Jenica era demasiado perfecta. Anis se queda sin palabras una vez más ante las conmovedoras palabras de Bell. Ahora, sigue mi ejemplo. Protección. Recuerda una conversación pasada con Clara. Anis de repente se queda sin palabras. Bella ya lo sabía. ¿A dónde más iría Jenica cuando su corazón se sintiera perturbado? Bell se sienta allí en silencio, acariciando suavemente la espalda de Anis. Ella consuela como si dijera que no hay necesidad de sentirse culpable. ¿Qué es esto? ¿Cuándo llegaste? Acababa de colocar los materiales de ingeniería mágica cerca de la entrada de la biblioteca, cubriéndolos con una lona para protegerlos de la nieve. Se acercaba el momento de preparar los materiales para la construcción del almacén. La práctica de habilidades de ingeniería mágica iba por buen camino, pero no debería volverme perezoso con el entrenamiento. Sobre todo porque sentí que necesitábamos ampliar el espacio interno de la cabina. La mayor parte del entrenamiento en ingeniería mágica se llevaría a cabo en la biblioteca, pero sería conveniente realizar tareas o procesos simples en la cabaña. Estoy considerando perforar un lado de la pared para espacio de almacenamiento y tal vez otro lado para espacio habitable. Me planteo si eso sería demasiado trabajo. Tendré que encontrar un equilibrio con el calendario de vacaciones. Al regresar al campamento, pensando en el cronograma de producción, hacía bastante frío. Con una manta sobre el hombro, me acerqué a la hoguera donde Jenica estaba sentada, abrazándose las rodillas. No tenía su aura animada habitual y su expresión parecía abatida. Frío. ¿Quieres una taza de té? Ante mi oferta, ella asiente en silencio y apoya la barbilla en las rodillas.
La habitualmente habladora Jenica guardó silencio, pensando en algo pesado. Lleno la última hierba en la taza, seco las hojas, tomo 2 tazas, me siento junto a Jenica y le doy una. Toma con cuidado la taza grande con sus pequeñas manos. Bebiendo el té en silencio, nos sentamos uno al lado del otro frente al fuego. Nieva otra vez. Parece que ahora viene cada 2 días. Caen suaves copos de nieve que se posan sobre la nieve ya acumulada. Los árboles de hoja perenne conservan sus colores incluso en invierno, pero contra este manto blanco, no tienen otra opción. A su alrededor, el mundo se cubre de blanco, lo que hace aún más perceptible el intenso brillo del fuego. Mirando a Jenica, ella todavía se sostiene las rodillas y observa algunas hojas de té flotando en su taza. Es raro que Jenica esté tan descorazonada. Sabe muy bien lo incómodo que resulta para los demás que ella no esté alegre. Si tienes problemas, puedes hablar de ello. Ante esto, Jenica de repente levanta la cabeza, me mira. Pero luego deja de hablar. En cambio, dice con ojos especialmente tristes. Lo lamento. No puedo hablar de eso. Entonces no hay necesidad de forzarlo. Lo que a menudo se olvida es que incluso Jenica tiene sus límites. Su mirada baja y su postura encorvada la asemejaban a un pequeño animal acorralado, provocando un inexplicable instinto protector. Casualmente envolví mi brazo alrededor de su otro hombro. Y lo acaricié suavemente, compartiendo la calidez de la gruesa manta. Me preocupaba que se estremeciera y se alejara, pero en lugar de eso, Jenica levanta la cabeza como un topo asomándose e intenta hablar de nuevo antes de quedarse en silencio, con su energía visiblemente agotada. Finalmente, Jenica entierra su cabeza en mi hombro. Nos sentamos en silencio mirando el fuego durante un rato. El invierno persiste. El frío era tan duro que una sola manta y el fuego resultaban apenas soportables. Pero la primavera se acerca, paso a paso. Capítulo 77. Prueba de asignación de clase para estudiantes de primer año, 1. Mantén tu distancia de mí. ¿Qué? No te acerques a este rango de mí. Era el día que estaba supervisando el examen de primer año. Las vacaciones de invierno estaban en camino y me había acostumbrado a vivir sin el uso de magia. Los preparativos para ampliar la cabina también estaban en sus últimas etapas. Básicamente, todas las tareas importantes que debían completarse antes del próximo semestre ya estaban resueltas. Esto significaba que si pudiera terminar de supervisar este examen con éxito, no habría más problemas de los que preocuparme. Con una sensación de urgencia por terminar rápidamente, reuní mis fuerzas y me dirigí a la oficina de investigación de la profesora asistente Clare. Era hora de comenzar el día. Parecía que fui el primero entre los estudiantes becados académicos en llegar, ya que Anis era la única persona visible, ocupada revisando suministros de ingeniería mágica en un rincón de la oficina. Mientras le tocaba el hombro para saludarla, Anis saltó como un saltamontes, poniendo distancia instantáneamente entre nosotros, hasta la ventana detrás del escritorio principal del profesor. Luego me miró con una mirada lo suficientemente intensa como para perforar agujeros. ¿Por qué tan repentino? ¿Qué está sucediendo? Es solo que hueles mal. Realmente no me gusta el olor a sudor. Por favor, mantén la distancia. La escuela pone mucho énfasis en las apariencias, además de tener una cláusula sobre el mantenimiento de la dignidad en el reglamento escolar. La limpieza se controla estrictamente. Al menos, casi nunca había recibido comentarios sobre el estado de mi ropa o mi apariencia. Aunque ha estado relajado debido a las vacaciones, olí mi manga para comprobarlo, pero no noté nada inusual. No huelo nada. Y hay esa mirada en tus ojos, o un aura. Algo al respecto simplemente no me sienta bien. De todos modos, por favor mantente alejado. El repentino comportamiento defensivo de Anis fue más desconcertante para mí que cualquier otra cosa. Como ella normalmente tiene sus razones para todo, simplemente sacudí la cabeza y pasé a limpiar la mesa de la oficina de investigación que estaba en desorden. Si al menos no ordenaba lo básico antes de que llegara la profesora asistente Clare, sentiría que la oficina volvería a caer en el caos. El hecho de que Anis no resolviera esto implicaba que estaba demasiado ocupada para ocuparse incluso de asuntos tan básicos, así que decidí ayudar sin que me lo pidieran.
Principalmente traté de documentos cuyos plazos de tramitación habían expirado y, por tanto, debían ser descartados. Reuniendo varios documentos, tomé una carpeta que había quedado tirada en un rincón, su volumen era bastante sustancial. Estallido. Antes de que pudiera archivar adecuadamente los documentos, la puerta de la oficina de investigación se abrió de golpe y la profesora asistente Clare entró con confianza. Hola. Más animada que los propios estudiantes, Clare recibió la mañana con alegre vigor y colocó una caja de bocadillos sobre la mesa. ¿Quieres un bollo? Después de esparcir bocadillos sobre la mesa, la profesora asistente Clare le pidió a Anis que le preparara un poco de té negro. Mientras Anis estaba revisando los suministros de ingeniería mágica, extendí mi mano para ayudar. Sorprendida, Anis extendió una mano, manteniendo una distancia firme y sosteniendo la otra contra su pecho, como si estuviera alimentando a un animal salvaje. Acepté casualmente los documentos que me entregaron. La tarea de verificarlos era lo suficientemente familiar como para no requerir explicaciones adicionales, era un proceso de revisión simple. Clevius y Anix también han llegado, ahora que todo el equipo de gestión del examen está aquí, podemos organizar las cosas y salir. Mordiendo un bocadillo, la profesora asistente Clare se dejó caer en su silla, desdobló el plan de examen finalizado sobre la mesa con un ruido sordo y comenzó a repasarlo. El lugar del examen, como se anunció anteriormente, es el Monte Orán. Dado que nuestro equipo de gestión académica está formado por 4 personas, cada uno de nosotros tomará una de las direcciones cardinales asignadas, este, oeste, norte y sur, y realizará nuestras inspecciones. En caso de accidente o detección de trampa, utilice el equipo de comunicación proporcionado con antelación para informarme. Para juzgar las trampas. Sigue las instrucciones proporcionadas en los documentos distribuidos, pero dudo que los estudiantes de primer año puedan realizar trampas significativas y organizadas. Solo recuerda, no puede ser fácil con ellos solo porque son lindos estudiantes de tercer año. Dicho esto, volvió a mordisquear su bollo. Sus niveles de energía eran particularmente altos hoy, probablemente porque acababa de regresar de unos días de descanso después de decenas de horas de trabajo intensivo. Normalmente, es bastante animada, pero unas cuantas noches la reducirían a un estado similar al de un zombi. Es como si su personalidad se reiniciara periódicamente. Y hay un estudiante de primer año del que debes tener absolutamente cuidado, la dama Santa Clarisa. Ella no es alguien con quien te encuentres comúnmente, así que te daré un informe sobre su apariencia. Cabello largo y plateado que le llega hasta la cintura, pupilas rojas y una pinza de pelo de mariposa roja en el costado. Si por casualidad la conoces, muestra el mayor respeto, ¿entiendes? En Silvenia, el énfasis está más en el valor de la educación que en la jerarquía social. Existe una inclinación general a que la brecha entre las posiciones sociales se reduzca mediante el título compartido de compañeros de clase. Si bien los nobles nunca sufren una falta de respeto flagrante, no se puede esperar el mismo nivel de deferencia que se encuentra en la patria. Sin embargo, hay límites claros que, si se cruzan, requieren cortesía incluso hacia estudiantes de clase inferior de tal estatura. Por supuesto, los individuos de rango tan noble rara vez se inscriben, por lo que los límites de esta regla no escrita parecen algo confusos. Sin embargo, con el ingreso de la princesa Peña el año pasado, la línea de alguna manera se ha vuelto más clara. Las personas con el estatus de princesa o santa deben ser tratadas con la reverencia debida a un subordinado, independientemente de su nivel académico. Esta es una advertencia para que nadie la ofenda accidentalmente. Es bastante difícil diferenciarlo, la verdad. La Santa Clarisa, de cara al público, parece más santa que cualquier otra persona. Lamentablemente, ella es una impostora. Es un hecho que no se reveló hasta el momento justo antes del acto final de la tercera parte, pero la verdadera Saintes Clarice ha sido intercambiada por otra estudiante. La niña que asiste a la escuela bajo la identidad de Clarice está completamente disfrazada con alteraciones físicas y magia ilusoria. La verdadera Saintes es una estudiante asignada a la clase C de primer año llamada Kaeli Egnair, aunque es un alias. Ha alterado su apariencia para inscribirse en Silvenia y vive como una estudiante común y corriente con cabello castaño y apariencia inocente, que afirma ser de una familia noble de una pequeña y oscura nación insular en el continente oriental.
Esta revelación me pareció bastante impactante cuando la encontré por primera vez, ya que sentí que deberían haber surgido sospechas cuando se le dio acceso gratuito e inmediato al Salón Opelis. Estos hechos solo los conocen las principales figuras de la Iglesia de Telas, el director de la escuela Obel, los 3 altos cancilleres y la jefa de doncellas del Salón Opelis. Incluso los guardias encargados de proteger al sustituto desconocen el engaño, lo que ilustra la meticulosa planificación que se utilizó para esta artimaña. Si bien aplaudo los esfuerzos de la santa por obtener una educación en Silvenia, es poco probable que se gradúe pacíficamente. La llamada Santa Clarisa se vuelve central en la etapa final del tercer acto, la búsqueda de Lucy, con todos uniéndose contra ella. Sin ella, Telly no puede aprender la ceremonia de la espada sin Salgeón, crucial para derrotar a Mepelet, el jefe final del cuarto acto. Ella es un personaje importante, así que espero que logre salir adelante sin contratiempos. De todos modos, para situaciones que no se tratan aquí, consulte el manual y, si necesita hacer alguna pregunta detallada, envíeme un mensaje, estaré esperando en la cima del monte Orán. Eso está todo listo, ¿verdad? La profesora asistente Clare comprobó la hora con una mirada rápida y asintió. Subamos al monte Orán para instalar todo el equipo de ingeniería mágica de bienvenida, revisemos los altares y esperemos a que escolten a los estudiantes. Envuelve tus bocadillos y saldremos. El resultado es conocido. La prueba de asignación de la clase de primer año resultó en que todos reprobaron. Aunque no es tanto un fracaso, ya que la valoración es toda relativa. Es solo que nadie fue lo suficientemente bueno para la clase A, aunque hay cierta distribución basada en el rendimiento. Dado que esta no es una historia vivida por los protagonistas, simplemente se menciona brevemente en el escenario principal de El espadachín fallido de Silvenia. Debido al error de cálculo del profesor asistente Clare al determinar la dificultad de la prueba de asignación de clase, ningún estudiante de primer año termina en la clase A, lo que resulta en un gran número de estudiantes de la clase B que desean ser promovidos a la clase A durante el semestre. Y así estalla el episodio de práctica de combate conjunta, impulsado por el espíritu competitivo de los estudiantes de primer año que aspiran al título de clase A. En esta sección, la generación de nuestro protagonista se ha convertido en personas mayores y se enfrentan a los estudiantes de primer año en un ejercicio de entrenamiento de combate conjunto. A pesar del énfasis en el aspecto de partido amistoso de la lección, los estudiantes de primer año la abordan de manera seria y combativa porque las calificaciones que reciben en este entrenamiento de combate pueden impactar significativamente en futuras reasignaciones de clase. Por lo tanto, los juniors, estudiantes de primer año asignados a clases de combate con sus seniors, estaban decididos a ganar por cualquier medio necesario, ignorando el estatus de sus homólogos senior. Su impulso por ganar también se ve impulsado por las perspectivas de obtener puntos de bonificación por desafíos fuera de las clases, aunque esos intentos a menudo se ven frustrados por Teilri, uno de los estudiantes de último año. La historia se desarrolla en la ladera media de una montaña derecha, donde la profesora asistente Clare abre el camino, seguida por Anise y luego a Anix, un estudiante de último año. Detrás de él están el protagonista y Cleverius. Mientras los estudiantes transportan instrumentos mágicos sensibles que responden al poder mágico y no deben ser movidos con magia telequinética, Anise lucha con su carga. La protagonista se ofrece a ayudar, pero la pilla por sorpresa, lo que provoca un accidente. Cleverius, siempre el mejor luchador, rápidamente agarra los instrumentos que caen. En medio de estas pruebas, Clarice, una santa escondida entre la multitud, se da cuenta de Teilri, presagiando intrigantemente futuros desarrollos en el episodio. A pesar de la sensación de logro que sienten los mayores al guiar a sus jóvenes, este episodio sigue siendo un desafío y es algo que no se puede tomar a la ligera, especialmente debido a la mayor atención de Clarice en Teilri. El trabajo duro no termina con la escalada, el grupo procede a la instalación de equipos mágicos en la cima de la montaña, tarea que requiere fuerza y delicadeza. A Anix, Cleverius y el protagonista dividen la carga de Anise, permitiéndole un descanso muy necesario. Cuando llegan a la cima de la montaña, se revela un antiguo y gran altar. Este será el escenario de la batalla final del acto 3, y el protagonista recuerda un momento de enfrentamiento épico del pasado. Sin embargo, el recuerdo es interrumpido por Anix, quien creyó ver a alguien encima del altar, pero resulta ser una falsa alarma. Se abrochan el cinturón para terminar de configurar el equipo mágico,
corriendo contra el tiempo para estar listos para la llegada de los nuevos estudiantes. En un giro final, Anix plantea preocupaciones de que algunos de los equipos mágicos puedan estar dañados, dejando el final con una nota incierta. Gracias por suscribiros al canal de Pedro Patos, os mando mucho karma positivo. Capítulo 78. Prueba de asignación de clase para estudiantes de primer año, 2. Dean M.C. Dobell se sintió relajado un poco en la relajada atmósfera académica que prevalecía en la escuela. Sentado en su escritorio en su oficina en Trix Hall, este anciano caballero se estiró grandiosamente antes de volver a estudiar detenidamente la pila de documentos. Incluso durante las vacaciones, los informes administrativos académicos representaban menos de la mitad del volumen habitual. Aunque era preferible la reducción de la carga de trabajo, era lamentable la dolorosa realidad de que su puesto le exigía trabajar durante el receso. M.C. Dobell deseó a menudo una calidad de vida mínima garantizada, a pesar de la antigüedad que a menudo deja poco lugar a quejas sobre la carga de trabajo. Hoy es el día para el examen de tareas de la clase de primer año, ¿no es así? Escaneó los informes presentados por los profesores responsables de las tareas de clase en los departamentos de combate, magia y alquimia. Los lugares y contenidos de sus exámenes variaron, pero cada uno proporcionó criterios de calificación razonables. Particularmente intrigante fue el departamento de magia. La supervisión del profesor Glast siempre había regido sus exámenes de clase. La academia confió completamente en su discernimiento, dejando todos los asuntos en sus capaces manos. Pero ahora el profesor Glast estaba ausente. ¿Cómo evaluaría y distinguiría el departamento de magia las habilidades de los nuevos estudiantes? M.C. Dobell encontró esta transición bastante interesante. La nueva persona encargada de la prueba fue Claire Elpin, la protegida de Glast. Los rumores sobre ella eran tan frecuentes entre los mayores de la academia que rayaban en lo aburrido. Según todos los indicios, ella debe haber salvado a una nación en una vida pasada, se decía que su suerte con la gente era inexplicable. Independientemente de si eran mentores o discípulos, solo los mejores talentos parecían atraídos hacia ella. Uno se pregunta si ha sido bendecida con un destino que atrae a la gente, o simplemente si nadie a su alrededor es prescindible. Tal suerte es la envidia de cualquier miembro de la facultad, y M.C. Dobell la consideraba una persona constantemente bendecida más allá de lo razonable. Me pregunté si ella realmente era tan afortunada. Ojear la lista del departamento de Elpin no aclaró sus pensamientos, en todo caso, le hizo sentir ambivalente. Suponiendo que debía haber una razón, M.C. Dobell aprobó los documentos. Informe de lista de la Oficina de Investigación, profesora asociada Claire Elpin. Oficina Superior, Claire Elpin. Asistente principal, Anise Aylan. Personal académico becado, Anix Felomier, Ed Ross Taylor, Clervius Notondaile. Esto no es bueno. Ajaja. Sentada en la cima de la montaña Oren, la profesora asociada Claire Elpin suspiró preocupada. Frente al altar había aproximadamente 6 dispositivos de ingeniería mágica dañados. Parece que los circuitos están torcidos por un shock externo. Están muertos incluso con magia infundida. Esto requerirá una solicitud de reparación por separado de un profesor de ingeniería mágica. Pero ahora no hay tiempo para eso. Discos ilusorios. Estos eran raros dispositivos de ingeniería mágica capaces de confundir a los oponentes con ilusiones de todo tipo de bestias y demonios. El plan era esparcir decenas de estos dispositivos a modo de trampas en el camino que conducía a la cumbre. Si bien no era gran cosa que 6 o más hubieran funcionado mal ya que muchos otros discos permanecían, era frustrante que los más importantes fueran los que se rompieran. Los discos más importantes tuvieron que romperse. Esto es un dolor de cabeza. Los discos violetas que llevaba Anise eran diferentes a los demás. Fueron hechos con circuitos intrincados y magia poderosa. Destinados a servir como el desafío final en la prueba de tarea de clase. Mientras que los discos ordinarios podrían producir ilusiones de lobos o kobolds, los discos violetas engendrarían formidables razas de demonios y bestias. Hasta donde yo sabía, la mayoría de los estudiantes de primer año fueron rápidamente sometidos por los osos grises, las gárgolas de sangre roja y las banshees que emergieron de estos discos. Cuando más tarde la academia la interrogó, Claire respondió inocente y aterradoramente, no se trata de superar eso la clase A. A pesar de su aparente ingenuidad,
como discípula de Glast, era cruelmente decisiva cuando importaba. No se podía juzgarla únicamente por las apariencias. No hay elección, entonces. Con solo 2 discos violetas. Tendré que continuar con la prueba. Tendremos que colocarlos donde los caminos se superpongan para compensar. Parecía indiferente, pero sabía muy bien que aquella no era una situación favorable. A medida que disminuyó la cobertura de los discos violetas, la prueba dependió más de la suerte. Los estudiantes que sin darse cuenta evitaran los discos violetas pasarían fácilmente, mientras que aquellos con mayor potencial, pero lo suficientemente desafortunados como para activar uno, fracasarían rápidamente. ¿Cómo logramos traer todo esto aquí, solo para terminar sin usarlo? La apariencia sombría de Clervius complementó su actitud abatida mientras se revolvía el cabello desesperadamente. «Guau, en serio, después de todo ese problema, ¿cómo podría esto?». Contuvo el aliento a mitad de la frase al notar a Anise sentada tranquilamente en un rincón cerca del altar. El anís fue la causa del problema. Ella había insistido en llevar ella misma los importantes dispositivos de ingeniería mágica para evitar pérdidas, pero terminó dejándolos caer. Si bien parecían resistentes por fuera, cualquiera que no esté familiarizado con la ingeniería mágica podría no darse cuenta de lo sensibles que eran los circuitos internos y el grado de cuidado necesario al manipularlos. La indiferencia de Claire también era problemática. Supuso que Anise manejaría todo adecuadamente, lo que la llevó a la negligencia. Lo lamento. Debería haber sido más consciente. No es. Clervius se interrumpió, sudando profusamente y con la cabeza gacha. Frotándose las yemas de los dedos, refunfuñó en silencio, ¿cómo puedo estar enojado cuando ella parece tan arrepentida? El estado de ánimo decayó instantáneamente. Con Claire, a Anix y Clervius en silencio, decidí hablar. Quedarse aquí no arreglará los dispositivos rotos. Claramente, la situación era terrible. Sabía por la narrativa principal de El espadachín fallido de Silvenia que eran precisamente estos discos violetas preparados por Claire los que habían frustrado a los estudiantes de primer año. Los detalles de la prueba de asignación de clase real los conocía solo como noticias lejanas ya que no estaba bien informado sobre los detalles. Sin embargo, dudo que tales acontecimientos ocurrieran en la historia original. Anise dejó caer los dispositivos cruciales porque se sorprendió por mi presencia cercana. Teniendo esto en cuenta, uno puede prever fácilmente los acontecimientos posteriores. Si la dificultad significativamente reducida de la prueba provoca una afluencia de pasantes de clase A, esto afectará al próximo evento entrenamiento de combate conjunto. Los estudiantes de primer año impulsados por el deseo de convertirse en los mejores estudiantes de clase A surgen en Taeli. Taeli domina sin esfuerzo a estos nuevos retadores mientras Santa Clarice observa con interés. Toda esta estructura narrativa corre el riesgo de desmoronarse. No solo eso, si las tareas de clase de los estudiantes de primer año se desorganizan, todos los incidentes y relaciones interpersonales resultantes también se aventurarán en territorio inexplorado. Por supuesto, no todo puede ser perfecto. Algunos problemas menores pueden resolverse, pero este nivel de distorsión es demasiado significativo para ignorarlo. Cuando uno se siente más inmerso en el ámbito del aprendizaje en Silvenia Academy. Si le preguntaras a Tania, diría que es cuando tiene el honor de interactuar con sus nobles compañeros. En concreto, Santa Clarita. Se dice que las virtudes del aprendizaje triunfan sobre las distinciones sociales, permitiendo incluso a aquellos exaltados como pilares espirituales caminar por los pasillos de la academia como iguales. Son pocos los que han visto a Santa Clarisa y quienes muchas veces la han vislumbrado de lejos en medio de la multitud. Millones de personas la reconocen como la piedra angular espiritual de la fe de Telas. En público, Clarice siempre vestía su radiante túnica blanca sagrada, inspirando reverencia y genuflexión dondequiera que iba. Sin embargo, aquí estaba ella, vestida con el mismo uniforme escolar de Silvenia que el resto, una visión surrealista que hacía que uno se preguntara si realmente pertenecía entre ellos. Su comportamiento majestuoso se mantuvo intacto incluso con el atuendo estándar. Su cabello rubio casi blanco caía en cascada hasta su cintura, y sus ojos quietos y carmesí eran inquietantes. Aparte de una gran horquilla roja con forma de mariposa, su apariencia carecía de accesorios, pero aún así deslumbró. En la base de la montaña Oren. A la espera del inicio de la prueba,
los estudiantes de primer año del departamento de magia reunidos permanecieron congelados. Los seguidores practicantes de Telas cayeron de rodillas. Entre ellos se encontraban figuras prominentes del clan Rostyler, que se habían sometido a bautismos de Telas, y Tanya rápidamente bajó la cabeza en señal de reverencia. «Puedes prescindir de las formalidades por mi bien», dijo la voz joven pero clara. «Cuidar cada etiqueta solo haría que la vida en la academia fuera una carga. Por favor, por mi bien, siéntase tranquilo con sus cortesías». A pesar de la petición de Clarice, la mayoría se mostró reacia a levantar la cabeza. Tanya Rostyler fue la primera en hacerlo, y su estatus la colocaba en la rara compañía de personas comparables a Clarice. «Es un honor conocerte, Santa Clarissa. Soy la futura jefa de la casa Rostyler, Tanya Rostyler». «Oh, los Rostylers. Tu patriarca Crepin recibió mi bautismo». «Casi no lo recuerdo, yo era demasiado joven en ese momento». «Es un acontecimiento que nuestra casa tiene en gran estima». Tanya, conocida por su asertividad, respetó respetuosamente el decoro, lo que sorprendió a sus compañeros de clase. Rara vez inclinaba la cabeza o se remitía a nadie, pero ante el santo de la iglesia, incluso su carácter se suavizaba. «He oído hablar de tu hija mayor, Arnen. Aunque con retraso, ofrezco mi más sentido pésame». Era Arwen, no Arnen, pero Tanya no se corrigió. Hacerlo solo forzaría torpemente la conversación. Dadas las responsabilidades de Clarice ante una multitud de casas nobles, esperar que ella recordara el nombre de cada vástago sería demasiado duro. Fue muy afortunada para ella recordar tanto como lo hizo. En cualquier caso, dentro de la Academia Silvenia, solo la princesa Penia estaba a la par de Clarice. «Me siento honrado de que lo recuerde y ofrezca sus condolencias. Recibiré el bautismo cuando sea mayor de edad». «Lo espero con ansias, señorita Tanya». Su intercambio alivió la tensión mientras otros estudiantes comenzaron a relajarse. Aunque conocer al santo fue un evento extraordinario, el enfoque inmediato fue la prueba de tarea que teníamos entre manos. El sector de combate se reunió en la plaza de estudiantes, el sector de magia en la base de la montaña Oren y el sector de alquimia debajo de Ovel Hall. Si bien cada departamento difería en los puntos de encuentro y el contenido de las pruebas, su objetivo era uniforme. El objetivo era ser asignado a la clase A. Con el paso de los años, bajo la administración de pruebas del profesor Glast, el prestigio de la clase A se disparó enormemente. Los ansiosos. Los miembros de la clase A, incluso a primera vista, no eran estudiantes comunes y corrientes. Lucy, Lortel, Zix, Eila, Adele. Más de la mitad eran considerados ases de buena reputación. Además de ese estatus, los estudiantes de la clase A recibieron beneficios adicionales. Se eximió por completo de la matrícula, tenían derecho a residir en el estimado dormitorio Opelis admirado por toda la academia y tenían libre acceso a la mayoría de las instalaciones de bienestar estudiantil. Ya sea que codiciaran ese distinguido honor o los beneficios tangibles, un lugar en la clase A era irresistiblemente deseable para cualquier recién llegado. De hecho, todos los estudiantes de primer año que se habían reunido en la base de la montaña Orun compartían estas aspiraciones, y la mayoría anhelaba unirse a la clase A por varias razones. La señal es la llamarada de magia en la cima de la montaña Orun, si mal no recuerdo. Murmurando para sí misma, Tanya miró hacia la cima de la montaña, entre la multitud. Con la llamarada mágica como señal, las piedras mágicas dispersas escondidas alrededor de la montaña Orun comenzarían a estar imbuidas de varios tipos de magia. Después de usar sus habilidades de resonancia para localizar una piedra mágica y ofrecerla en el altar en la cima, uno pasó la prueba. El tipo de piedra mágica encontrada, el tiempo necesario y el enfoque a superar eran criterios para la puntuación, por lo que era aconsejable darse prisa. Después de todo, eran estudiantes de primer año de Silvenia. No todos eran de noble pedigrí, muchos eran prodigios de talento excepcional en diversos campos e igualmente llenos de ambición académica. Restringidos únicamente al departamento de magia, estuvieron presentes muchos estudiantes de primer año notables. La santa doncella de la iglesia de Telas, Clarice, Tanya de la familia Rostyler, Aigh, el sucesor del grupo mercenario Rockin, Joseph, el investigador más joven de la Toug Magic Power Association, por nombrar algunos, podría continuar para siempre.
Todos los ojos estaban centrados en la cima de la montaña Orun. El borde del altar, apenas visible desde abajo, parecía notablemente alto. En la casa de Nour Tandale vive el demonio de la espada, según dice el rumor de larga data. Perder la cordura no significaba distinción entre amigos y enemigos. Perforaría ojos con dagas, arrancaría mandíbulas con las manos desnudas, desgarraría carne y rompería huesos. Cualquier arma en mano significaba un frenesí imparable de desgarrar carne y deleitarse con la sangre que brotaba. Incluso dentro del estimado linaje Nour Tandale de incomparable habilidad con la espada, resultó difícil hacer que ese niño, plagado de un demonio interior, volviera a la humanidad. A pesar de los intentos de parecer normal, sin cordura, su entorno se volvió sangriento. Con destellos rojos en sus ojos, masacraría todo lo que lo rodeaba. Un concepto ético como el de moralidad no tenía lugar para semejante monstruo. Sabía manejar la espada sin que nunca le hubieran enseñado, y apenas 2 días después de despertar a la magia, comenzó a envolver su espada en maná. Su talento como espadachín era innegable, como ser humano, sin embargo, fundamentalmente lo contrario. Incluso el cabeza de familia, Evian Nour Tandale, al final se rindió con él. Los Nour Tandale sabían bien que Clerevius Nour Tandale no podía evitar la naturaleza demoníaca con la que nació. Para suprimir la fuerza demoníaca interior, era necesario separarlo de su poder innato. Los rumores sobre un demonio espada enloquecido por la sangre, la desgracia del apellido y la presión de que un monstruo así preocupaba a todos perseguían a Clerevius desde la infancia. La etiqueta de monstruo lo acompañó durante toda su vida. Su autoestima destrozada lo convirtió en un ser siniestro, pero al menos ya no vivía como un monstruo enloquecido por la sangre. Sostener una espada ya no traía alegría. En cambio, sintió miedo de que su poder pudiera matar algo. Si pudiera elegir, preferiría huir que luchar. El miedo aprendido lo consumía desde dentro, y su agotada autoestima se había convertido en una constante. Tendrás que empuñar la espada. Palabras pronunciadas por Edros Tyler. En la cima de la montaña Orun, el altar de la sustitución. Los miembros del laboratorio Claire se reunieron para compartir sus opiniones. Entre ellos, Edros Tyler, sumido en sus pensamientos, sugirió cambiar el contenido de la prueba. El altar final lo defenderemos nosotros. Si los recién llegados pueden atravesar el altar custodiado por los mayores, significa que están calificados para la clase A. Es una razón apropiada, y además, históricamente, los miembros de la clase A siempre han sido más fuertes o más capaces que los mayores por encima de ellos. Entonces vamos a enfrentarnos directamente a los estudiantes de primer año ascendentes. Entonces, ¿quién supervisará? No hay necesidad. El sistema de supervisión existe principalmente para prevenir las trampas, pero si nos convertimos en el problema que ellos deben superar, no hay razón para la supervisión. En cuanto a la seguridad, Anix probablemente pueda manejarlo todo por sí solo. La montaña Orun era demasiado vasta para ser cubierta por una sola persona, pero para Anix, competente en magia de vuelo, los controles de seguridad podrían ser manejables, sino una supervisión detallada de las trampas. Pero el contenido de la prueba ya ha sido informado a la academia. Proponer cambios ahora sería. Podemos volver a informar, Anis. Solo pequeños ajustes a la documentación y reenvío. Estás sugiriendo que primero realicemos la prueba y luego informemos. No violaría eso las reglas de la escuela. Si corremos a informar ahora, será oportuno. El reportero autorizado, la profesora Clare, claro. Con esas palabras, todas las miradas se volvieron hacia la profesora Clare. Aunque la sugerencia vino de Edros Tyler, en última instancia la decisión recayó en el profesor Clare. Para redactar el informe ahora y volver a enviarlo, tendré que cargar con más trabajo. No es posible. Si vuelvo corriendo al laboratorio y reviso rápidamente las copias. Podría lograrlo justo a tiempo para los resultados del examen. Clare tarareó profundamente pensativa antes de preguntarle a Ed. Por supuesto, mantener la prueba como está podría simplificarla demasiado, llevando a un exceso de calificadores de clase A. Eso provocaría bastantes consecuencias. Pero por otro lado, incluso con ustedes defendiendo el altar, seguro que puedes enfrentarte a todos los nuevos estudiantes. Precisamente, no nos enfrentaremos a todos.
Solo tenemos que lidiar con aquellos que encontraron la piedra mágica y atravesaron el campo de encantamiento de ilusión. Si han superado todo eso, deben ser al menos un poco capaces, ¿verdad? La mayoría estará demasiado agotada para ir más lejos. Creo que debería ser manejable. Sin el disco púrpura, atravesar un simple campo de disco de ilusión aún sería bastante agotador. En el centro de la reunión, Ed se lavó la cara con las manos secas una vez más. Se echó hacia atrás el pelo mojado, respiró hondo y expuso el plan. En resumen, mientras la profesora Clare se apresura a informar con los documentos actualizados, señora Anix saldrá corriendo para supervisar la seguridad de los estudiantes, Clevius defenderá la entrada sur del altar y Anis tomará la norte. ¿Y tú, Ed? Ante la pregunta de Anis, Ed casualmente tocó el altar. Yo cuidaré el altar. He pensado detenidamente las cosas y creo que sería más útil aquí. No hay tiempo suficiente para explicar en detalle. Tras este acuerdo, el silencio volvió a reinar entre el grupo. La alternativa de Ed parecía bastante razonable. Anis era el mejor estudiante del departamento elemental y Clevius era el jefe de combate de facto. Es cierto que podría resultarles difícil a los dos detener a todos los estudiantes de primer año que habían atravesado el campo de encantamiento. Pero, dado el agotamiento de los recién llegados, es probable que ellos puedan gestionar la mayoría. Sin embargo, no había garantía de que las cosas salieran según lo planeado, y el hecho de que Ed tuviera la intención de permanecer en el altar lo preocupaba. Este lío es mi responsabilidad. No expresaré ningún desacuerdo. Anis expresó fácilmente su decisión. La profesora Clare reflexionó antes de ponerse gradualmente del lado de Ed, y a Anix no mostró preocupaciones particulares. Eso dejaba a Clevio. El foco de atención de todos ahora se volvió hacia él. ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio? Clevius no confiaba en Ed Rostyler. Pero como el consenso apuntaba en una dirección, incluso a Clevio le resultó difícil ser terco. Finalizado. Lo tengo. Descendiendo rápidamente por la ladera de la montaña estaba la profesora Clare. A Anix Pellomir, reuniendo torpemente su magia para flotar lentamente. Anis Eilan, reuniendo su magia elemental y moviéndose hacia el norte para bloquear la entrada. Clevius Nourtandale, desenvainando su espada con evidente desgana para defender el sur. Con todos concentrados en sus respectivas tareas, el silencio regresó al altar de la sustitución. Solo el ocasional susurro del viento perturbaba el silencio, aparte del cual no se oía ningún ruido. Al quedarme solo, me tomé un momento para mirar hacia el altar. La enorme estela era tan alta que la escritura en su parte superior no era claramente visible. Al examinar los alrededores, la vista panorámica de la isla Eikin desde la cima de la montaña se abrió ante mí. El edificio de los profesores al sureste, la zona residencial al suroeste, el bosque del norte, los acantilados del noreste y la zona costera en el extremo más oriental. Respiré profundamente el aire de las tierras altas y luego revisé los objetos de encantamiento esparcidos por el suelo. Objeto de encantamiento disco de ilusión, púrpura. Grado muy raro. Un dispositivo de disco que revela la ilusión de un enemigo formidable impulsado por el maná del creador. Elaborado con un estándar más alto que los discos de ilusión normales, puede revelar un enemigo más fuerte. Dificultad de construcción, 3 estrellas y media de 5. Este objeto de encantamiento está dañado. No rinde a su máxima capacidad. Había 6 de estos. Mis habilidades de encantamiento aún son demasiado rudimentarias para repararlas por completo, pero tal vez, al volver a ensamblar las partes internas lo suficientemente bien, al menos podría lograr un resultado cercano al diseño original. Si se necesitaba tiempo, Anis y Clevius lo proporcionarían. Dejé los discos y regresé al altar. El altar de la sustitución. Un altar místico capaz de extraer maná de cualquier sustancia que se le ofrezca y permitir que el maná impregne la atmósfera y el cuerpo. Saqué una pequeña bolsa de cuero de debajo del altar. La profesora Clare lo había traído, lleno del mismo material que las piedras mágicas esparcidas y escondidas alrededor de la montaña Orun. Parecía ser el resto el que estaba esparcido por otros lugares. Si bien estas piedras mágicas, llenas de una cantidad considerable de maná, son bastante valiosas, parecía que se proporcionaron suministros adecuados, de todos modos, la mayoría podía recuperarse mediante hechizos de recuperación.
Saqué una piedra de la bolsa y la ofrecí al altar. La sensación de maná parpadeante permaneció en la punta de mis dedos, una sensación que no había experimentado en bastante tiempo. Al concentrarme, vi algo parecido a un espíritu de murciélago en llamas. El mísero maná dentro era insuficiente, el duende murciélago parecía estar tratando de comunicarse, pero no podía escucharlo con claridad. El maná incrustado en su interior no era tan satisfactorio como sugería el precio. Después de comprobar la cantidad de piedras mágicas que quedaban en la bolsa, me senté en el altar. La vista de la isla Ikin era impresionante desde debajo del reluciente altar. Me relajé un poco, apoyando los codos en las rodillas. En esa cómoda posición, me senté en silencio y una vez más ordené mis pensamientos. Una prueba para asignar nuevos estudiantes a las clases, gestionar crisis imprevistas, mantener la diferenciación, mantener un número adecuado de clasificados de clase A. Había puesto todas las excusas plausibles pero, lamentablemente, no era ahí donde residía mi interés. Francamente, no tenía intención de permitir que ni siquiera un estudiante de primer año pasara este examen. Por muy arrepentido que sea, no se pudo evitar. Utilicé el objeto de encantamiento generador de cúmulo de luz recibido del profesor Clare para descargar una ráfaga de magia de destello en el cielo. Era la señal del inicio de la prueba. Allí me senté, frente al altar de la sustitución en la cima de la montaña Orun, mirando silenciosamente hacia abajo. El viento que soplaba desde la cima parecía algo más que una simple brisa natural. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Si os gusta la historia, por favor dejad vuestros pulgares arriba, y si no, los pulgares abajo. Un saludonte.